Hay estudios que uno lee y no pasa nada. Hay estudios que uno comenta y todo sigue igual. Y hay otros que cuando ves las curvas sientes un golpe en el estómago y piensas: ok, después de esto ya no puedo mirar la warfarina en diálisis con los mismos ojos. La historia real va así. Primero vinieron los ensayos, Valkyrie, Axadia, AFNet 8 y Renal F. Se hicieron, se publicaron, dejaron más o menos ruido, más o menos claridad, y mucho tiempo después se publicó una revisión enorme en 2024 que miró hacia atrás y dijo: juntémoslo todo, veamos qué sabemos realmente sobre DOAC y BKA en hemodiálisis. En este canal hemos hecho el camino al revés, y eso es lo interesante. Partimos por la revisión que se publicó en la AJKD 2024, mostrando la foto panorámica ya digerida, y ahora bajamos al barro, desarmando cada ensayo que esa revisión resume. Primero Axadia, después Renalaf con su perla de farmacocinética de apixaban, y hoy el que probablemente más pesa en la balanza, Valkyrie. Axadia nos mostró lo difícil que es encontrar diferencias con pocos pacientes y dosis bajas. Renal AF nos enseñó que la dosis de apixaban podía ser estimada con seguridad en pacientes en diálisis, que los sangrados de fístula pueden distorsionar un ensayo entero si los metes en el endpoint como si fueran toxicidad farmacológica. Y también nos dice que es muy difícil estudiar una población de pacientes tan minoritaria y especial. Y ahora llegamos a Valkyrie, un estudio raro. No nació como ensayo de anticoagulación, sino como estudio de vitamina K y calcificación vascular, pero terminó convirtiéndose casi por accidente en el primer RCT donde un DOAC en diálisis realmente le saca ventaja clínica a un BKA. Eso es lo que vamos a recorrer hoy, figura por figura, tabla por tabla. Y te adelanto algo. Después de ver bien Valkyrie, la frase "dejémoslo con warfarina" se vuelve mucho más difícil de decir con tranquilidad. ¿Qué declara el propio estudio? Significance Statement. Antes de meternos en datos, escuchemos lo que dicen los autores del estudio. El Significance Statement dice que los DOAs han mostrado mejor perfil riesgo-beneficio que los BKA en pacientes con función renal normal o RC leve moderada. Pero eso no estaba claro en hemodiálisis. Valkyrie es el primer ensayo randomizado que compara formalmente estos riesgos en pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular. Después de casi 1,8 años más de extensión, el riesgo de stroke es similar, pero los eventos cardiovasculares mayores y los sangrados mayores son claramente más frecuentes con BKA, y rematan sugiriendo que en esta población los BKA deberían evitarse. El estudio parte con esa declaración fuerte. La pregunta es, ¿los datos la respaldan? Consort y la doble vida de Valkyrie. Calcificación primero, seguridad después. Aquí es donde hay que contar la verdadera historia del diseño. Valkyrie no empezó como el ensayo de rivaroxaban en diálisis. Su objetivo original era otro: estudiar el déficit de vitamina K y la progresión de la calcificación vascular en pacientes en hemodiálisis. La lógica era: el uso de BKA bloquea la vitamina K, favorece la calcificación vascular. Un DOAC como rivaroxaban inhibe factor 10 activado, pero no usa ni bloquea vitamina K. Añadir vitamina K2 podría incluso frenar la calcificación. Por eso el diseño original tiene 3 brazos: BKA, warfarina, acenocumarol. Rivaroxaban 10 miligramos una vez al día. Rivaroxaban 10 miligramos más vitamina K2, menaquinona 7, 3 veces por semana. Y por eso el follow-up inicial se fijó en 1,8 años. Ese es el tiempo mínimo razonable para poder ver cambios en calcificación vascular en imágenes. En el diagrama Consort ves 143 pacientes evaluados, 132 randomizados. 44 usaron BKA, 46 usaron rivaroxaban, 42 usaron rivaroxaban más K2. Durante esos primeros 1,8 años, los autores se enfocan en la calcificación, pero empiezan a observar algo más: diferencias importantes en eventos cardiovasculares y en sangrados entre los grupos. Y ahora, si has llegado hasta acá, es porque este video te interesa. Por eso ayúdanos con tu like. Deja tu like, no te demoras nada, habla con nosotros y comenta este video. Compártelo con tus amigos para que más gente que le apasiona la medicina pueda saber qué pasó con este estudio. Y de paso, todos aprendemos más de estadística aplicada a la medicina.
Ahora volvamos al video. Entonces toman una decisión inteligente, extender el seguimiento otros 1,8 años adicionales, ahora con el foco puesto en seguridad y eficacia clínica de rivaroxaban versus BKA en diálisis. No reclutan pacientes nuevos, usan exactamente la misma cohorte. Mantienen la asignación original y analizan todos los eventos desde el día 0, con un enfoque de intention to treat durante todo el tiempo. Resultado: un estudio que empezó como ensayo de calcificación, pero que, cuando tú miras los datos clínicos, es en la práctica un RCT de anticoagulación en diálisis con casi 4 años de información acumulada. ¿Quiénes eran estos pacientes? Tabla 1. La tabla 1 nos muestra una población que tú reconoces rápido, edad mediana alrededor de 80 años, alta prevalencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, CHA2DS2 mediano de 5, Hasbled mediano de 5, es decir, pacientes en los que las guías de FA del libro te dirían, anticoagúlelo sí o sí, pero la realidad de diálisis te dice, haga lo que haga, esto va a ser un campo minado. Importante, no hay diferencias relevantes entre los 3 grupos en edad, comorbilidades, uso de aspirina, amiodarona, etc. La randomización está bien hecha, no hay un brazo más enfermo de partida. ¿Cuánto tiempo estuvieron realmente anticoagulados? Tabla 2. Premature Permanent Discontinuation. Una crítica frecuente a los ensayos es, seguro un grupo estuvo menos tiempo anticoagulado, por eso tuvo menos eventos. La tabla 2 te permite contestar eso. Sí, hubo suspensión permanente de anticoagulación en todos los brazos. Alrededor de 1/3 en BKA, cerca de un 20% en rivaroxaban. Algo similar en rivaroxaban más K2. Las razones: sangrado, calcifilaxis, INR lábil en el brazo BKA, deterioro clínico, inclusión en lista de trasplante, decisión del paciente. Pero la fila clave es Time on Anticoagulation, Total Observation Time 0,88, 0,89. En los 3 grupos, eso quiere decir que, de todo el periodo observado, los pacientes pasaron casi el 90% del tiempo bajo anticoagulación efectiva y la proporción de tiempo anticoagulado es prácticamente la misma en los 3 brazos. Así que no. Las diferencias que veremos después no se explican por un grupo menos expuesto al anticoagulante. El TTR de la warfarina, la misma película de siempre. Figura 2, Degree of TTR en el grupo BKA. Esta figura es el déjà vu de todos los estudios con BKA en diálisis. Cada barra vertical representa un periodo de 6 meses en el grupo BKA. En los primeros 6 meses el TTR es alrededor de 48%. O sea, la mitad del tiempo están fuera del rango terapéutico. Nunca cerca de ese 65-70% que consideramos aceptable en otros contextos. Esto encaja perfecto con Axadia, Renalaf y con la vida real. La warfarina en diálisis casi siempre tiene TTR bajo. Demasiadas variables, demasiadas interacciones, demasiada fragilidad. Así que cuando veamos que el grupo BKA tiene más eventos trombóticos y más sangrados graves, no es que en Valkyrie lo hayan hecho mal. Es que esto es lo que pasa en la práctica con BKA en hemodiálisis. ¿Qué significa eventos por persona año? Los resultados se expresan muchas veces como eventos por 100 personas año. Imagina que sigues a 100 pacientes durante exactamente un año. Esos son 100 personas año. Si sigues a 50 pacientes durante 2 años, son los mismos 100 personas año. Si sigues a 25 pacientes durante 4 años, otra vez 100 personas año. Entonces cuando Valkyrie dice, por ejemplo, 63,8 eventos por 100 personas año en el grupo BKA, significa que si tuvieras 100 pacientes iguales seguidos un año, esperarías ver alrededor de 64 eventos del endpoint en ese periodo, o con 200 pacientes seguidos 6 meses, o con 50 pacientes seguidos 2 años. Es lo mismo. Se normaliza por tiempo y tamaño de cohorte. Esto es fundamental en diálisis porque no todos los pacientes viven los mismos años. Algunos mueren temprano, otros siguen muchos años. Si no ajustaras por persona año, los grupos con más mortalidad temprana parecerían mágicamente más seguros, simplemente porque tienen menos tiempo para acumular eventos. Endpoint primario. Por fin unas curvas que se despegan. Figura 3. Kaplan-Meier del endpoint primario. Esta es la figura que hace que Valkyrie sea diferente. La Kaplan-Meier muestra la supervivencia libre del endpoint primario compuesto que incluye muerte cardiovascular, stroke, eventos cardíacos mayores no fatales,
Otros eventos vasculares no fatales. La línea azul es BKA, la roja rivaroxaban, la anaranjada rivaroxaban más K2. Desde muy temprano la curva azul cae más rápido y no vuelve a encontrarse con las otras. La separación se mantiene y se amplía. En términos de tasas por 100 personas año, BKA, alrededor de 63-64 eventos cada 100 personas año. Rivaroxaban en el orden de 26 cada 100 personas año. Rivaroxaban plus K2, cerca de 21 cada 100 personas año. Cuando ajustan usando Fine Gray para incorporar la muerte como riesgo competitivo, el subhazard ratio de los grupos rivaroxaban frente a BKA queda en torno a 0,34-0,41. Eso es una reducción relativa de cerca de 60% en el riesgo del endpoint compuesto, y los intervalos de confianza están bien por debajo de 1. No es una tendencia, no es casi. Estadísticamente es una señal fuerte. Entre rivaroxaban solo y rivaroxaban más K2 no hay grandes diferencias en eventos clínicos. La vitamina K2 no demuestra un beneficio añadido contundente en estos endpoints, desgranando el endpoint y la isquemia de extremidades. Tabla 3. Secondary Efficacy Outcomes. La mortalidad global es altísima en todos los brazos, como era de esperar en hemodiálisis, y no muestra diferencias significativas, alrededor de 65-73% en el seguimiento acumulado. P no significativa. En stroke o embolia sistémica tampoco hay señales fuertes a favor o en contra de rivaroxaban. Las tasas son bajas y la potencia es limitada para ese endpoint aislado. Pero cuando miras la parte de Other Vascular Disease, aparece una joya. La isquemia sintomática de extremidad inferior es muchísimo más frecuente con BKA. BKA, 20 pacientes. Rivaroxaban, 10. Rivaroxaban más K2, 9. Con P aproximado de 0,02 entre los tres grupos. En análisis combinando los dos brazos de rivaroxaban contra BKA, la diferencia sigue siendo clara. Esto se alinea con la idea fisiopatológica. BKA provoca más calcificación y rigidez arterial. Rivaroxaban no toca la vitamina K, podría ser más neutro o protector. Es decir, parte del exceso de eventos del brazo VKA no son solo muertes cardíacas, sino enfermedad arterial periférica severa. Sangrado. VKA sangra más feo, y los detalles finos. Tabla 4, Bleeding Outcomes. La tabla 4 muestra que si miras cualquier sangrado, las diferencias no son extremas. Pero nosotros no vivimos preocupados por el moretón. Vivimos preocupados por el sangrado que casi mata. Cuando miras sangrado life-threatening y sangrado mayor, en VKA, 11 sangrados life-threatening, 10 sangrados mayores. En total, 17 pacientes sufrieron uno u otro. En rivaroxaban, 3 life-threatening, 6 mayores. Total, 8 pacientes. En rivaroxaban más K2. 6 life-threatening, 4 mayores. Total, 9 pacientes. Cuando se ajusta esto con Fine Gray por riesgo competitivo de muerte, el sub-HR para life-threatening o mayor, con rivaroxaban versus BKA, ronda 0,4-0,5. Otra vez, cerca de 50-60% menos riesgo de sangrado grave. Y aquí vienen varias perlas que hay que subrayar y que tenemos a hablar gracias a este estudio. Sangrados de fístula AB. En Valkyrie, los sangrados del acceso vascular, el equipo los consideró mecánicos. Pinchazo, trauma local, problemas estructurales de la fístula, y no secundarios a el uso de anticoagulantes, por lo que no se clasificaron como sangrados atribuidos al anticoagulante, ni se metieron en el endpoint principal de sangrado. Eso es muy distinto de lo que pasó en RENAL-AF, donde los sangrados de fístula inflaron el conteo y confundieron el perfil de seguridad de apixaban. Aquí, lo que se cuenta como sangrado es lo que realmente nos importa a nivel sistémico, no el sangrado local de aguja. Sangrado digestivo GI. El número total de sangrados gastrointestinales no es dramáticamente diferente, pero el estudio muestra que en el grupo rivaroxaban, los sangrados GI tienden a aparecer antes en el tiempo que en el grupo BKA. Es decir, rivaroxaban reduce los sangrados graves en general, pero si el paciente tiene un tubo digestivo dañado, el problema se manifiesta pronto. Amiodarona, entre los pacientes que reciben rivaroxaban, aquellos que están también con amiodarona no tienen necesariamente más sangrados totales, pero el primer sangrado ocurre antes. Es una señal de que la combinación DOAS
mas amiodarona en diálisis no es neutra. No necesariamente la evita, pero sí parece acelerar el riesgo. Hasbled versus historia de sangrado GI. Cuando analizan predictores de sangrado, el Hasbled no logra discriminar bien quién va a sangrar y quién no. Un punto más de Hasbled no se traduce en un incremento significativo del riesgo. En cambio, la historia previa de sangrado gastrointestinal sí emerge como un factor fuertemente asociado a nuevos sangrados. Mensaje práctico. En hemodiálisis, más que confiar ciegamente en Hasbled, hay que mirar con lupa si el paciente ya sangró del tubo digestivo antes. El concepto clave, beneficio neto. Aunque no haya una figura grande para esto, el concepto de Net Clinical Benefit es probablemente el resultado más poderoso de Valkyrie. Los autores definen un endpoint compuesto que suma el endpoint cardiovascular primario más los sangrados life-threatening o mayores. Cuando calculan las tasas por 100 personas año de este daño global, el grupo BKA llega aproximadamente a 84 eventos por 100 personas año. Los brazos combinados de rivaroxaban quedan alrededor de 35 eventos por 100 personas año. Eso es menos de la mitad. En términos de hazard ratio, el beneficio neto de rivaroxaban frente a BKA está en torno a 0,45, con P muy significativa. Con BKA verías alrededor de 84 golpes grandes, entre eventos cardiovasculares graves y sangrados que casi los matan. Con rivaroxaban verías 35. No estamos hablando de un pequeño ajuste cosmético. Estamos hablando de cortar a la mitad la cantidad de eventos mayores que sufren estos pacientes mientras están vivos. Limitaciones y cómo encaja con AJKD, Axadia y Renal-AF. Valkyrie no es perfecto, y eso hay que decirlo. Son solo 132 pacientes, 3 centros en Bélgica. El estudio es open label, aunque los endpoints duros son poco discutibles. No incluye un brazo sin anticoagulación, por lo que no responde a la pregunta: ¿hay que anticoagular o no a un paciente en diálisis con fibrilación auricular? Responde otra mucho más específica. Si lo vas a anticoagular, ¿es mejor BKA o rivaroxaban 10 miligramos? La dosis de rivaroxaban, 10 miligramos, está basada en datos de farmacocinética en ER5D. No es la dosis estándar de la ficha técnica en población general, y no tenemos otros ensayos para comparar diferentes esquemas de dosis en HD. La mortalidad global sigue siendo muy alta, y el estudio no tiene poder para demostrar diferencias en ese aspecto. ¿Dónde encaja todo esto con lo que ya vimos? Axadia AFNET 8. Mucho límite de tamaño muestral, poca potencia, dosis bajas de apixaban, sin señal fuerte de superioridad. Renal-AF. Detenido prematuramente. Pocos pacientes, poca potencia. Sangrados 10 veces más frecuentes. Solo 3 eventos de strokes. Análisis que consideró los sangrados de la fístula como parte del endpoint de seguridad. Pero con la gran perla de farmacocinética que nos hizo respetar mucho más la dosis de apixaban en diálisis. AJOCAD 2024. Llega después, mira todo esto retrospectivamente y dice: la evidencia es limitada, heterogénea, pero esto es lo que hay. DOAC parece razonable en algunos contextos, pero faltan ensayos sólidos. Valkyrie fue el primero que, con todas sus limitaciones, entregó una señal clínica y estadística contundente. TTR de la warfarina pobre, lo que fue corroborado en todos los otros estudios. Menos eventos cardiovasculares mayores con rivaroxaban. Menos sangrados life-threatening o mayores con rivaroxaban. Beneficio neto claramente a favor del DOAC. Sangrados de fístula mecánicos dejados fuera del endpoint, evitando distorsiones. Hasbled sin fuerza predictiva. Historia de sangrado GI como verdadero marcador. Amiodarona y tubo digestivo frágil como señales de alerta. No de prohibición absoluta. No prueba que debamos anticoagular a todos nuestros pacientes en diálisis con FA, pero sí hace algo muy incómodo para la práctica cotidiana. Muestra que, si vamos a anticoagular con BKA, el precio clínico que pagan es muy alto comparado con rivaroxaban en este contexto. Cierre de los 84 eventos cada 100 personas año, lo que Valkyrie nos dice no es que rivaroxaban vaya a salvarlos a todos. La mortalidad sigue siendo brutal. Lo que nos dice es que, mientras están vivos, pueden tener menos golpes grandes, menos eventos cardiovasculares graves, menos sangrados que los lleven al borde de la muerte. Rivaroxaban no es un medicamento mágico. Tiene sangrado digestivo, tiene interacciones, exige juicio clínico,
Pero frente a la warfarina, en este ensayo concreto, el balance es muy difícil de ignorar. En una población donde es muy difícil prometer que van a vivir muchos años, la pregunta clínica real es ¿cómo van a vivir esos años? Y Valkyrie sugiere que, si decides anticoagular, la combinación diálisis más FA más VKA probablemente no es la mejor forma de acompañarlos en ese camino. Esa es la verdadera carga de este estudio, y eso es lo que lo hace tan importante para esta serie de videos. Vareros de la vara de Asclepio, gracias por llegar hasta acá, donde solo llegan los valientes de la medicina. Espero que te haya encantado esta revisión del estudio Valkyrie y de los DOAC en diálisis. Hemos avanzado harto en este tema, y no te pierdas el próximo video. ¿Qué viene después de esto? Vamos a averiguarlo. Hasta la vista. Vareros de la vara de Asclepio.